Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Brunch con Ani Hernández y como todos los viernes a las 11 de la mañana, pues para mí es un placer tener a grandes invitados aquí y como siempre, pues hoy no podía faltar uno más, que es el doctor Manuel Huerta Martínez, diputado por la cuarta circunscripción que involucra a los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. Además de que, bueno, él ahorita tiene los temas que él está tratando ahí es la parte de la salud, pueblos indígenas y defensa nacional. Bienvenido, es un gusto tenerlo aquí, diputado Manuel Huerta. El placer es para mí. Saludos a todos su auditorio. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, voy a hablar un poquito de usted, de su historia, de lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, ¿le parece? Me parece. Bueno, pues el doctor Manuel Huerta Martínez, hoy diputado, nació en Cuautempan, estado de Puebla, el 2 de diciembre de... No vamos a decir los años, eso no importa, ¿no? Bueno, pues él es oriundo de una familia campesina y pues estudió la preparatoria y a lo largo de su trayectoria él se gradúa como doctor cirujano. Hizo su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Además de que él también ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánica. Ejerció como cirujano urólogo en la Secretaría de Salud y en el medio privado. Actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y aparte, él nos comenta que para él es grato estar participando hoy en día en la política, que de eso nos va a hablar un poquito más adelante, cómo es que llega a estar en este ámbito. Ahorita es presidente honorario del Grupo Bicentenario, Plan de Iguala. Además de ello, pues también es presidente del Grupo de Trabajo de 200 años en la inauguración de la Cámara de Diputados. Aparte de eso, es presidente de la instauración de la Secretaría de Marina en sus 200 años también. Ha trabajado en diferentes lugares que ahorita nos va a contar un poquito más de su historia de vida. La verdad es que su semblanza es muy, muy larga. Cuando me la envió, pues yo me sorprendí de toda la trayectoria que él como servidor público tiene y pues ahora fungiendo también como diputado. Bienvenido, diputado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Y saludos a todos los mexicanos y a su auditorio, que amablemente nos escuchan. No, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de poderle hacer esta entrevista porque considero que ustedes como parte de la política, creo que siempre es importante también conocer un poquito atrás de qué hay de este personaje político como seres humanos. A veces no los alcanzamos a percibir de esa forma y considero que sí es importante para poder tener esa empatía y saber con quién estamos tratando en realidad. Es correcto. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta historia que nos gustaría que usted nos compartiera. Nosotros ya hemos tenido un poquito de acercamiento donde usted me ha compartido parte de su historia de vida que se me hace muy interesante y que seguramente inspirará a muchas personas que nos escuchen, pero además conoceremos el gran ser humano que es usted. Qué amable. Pues bueno, iniciamos. Me gustaría que usted nos comentara cómo fue su niñez, porque usted me comentaba fuera de cámaras que a muy corta edad, aproximadamente a los 8 años, y me gustaría que de ahí partiéramos, usted tuvo que hacerse responsable como ser humano en muchos aspectos de su vida. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito de ello. Sí, para mí es uno de los capítulos más fascinantes y dignos de comentar. Me lleno de entusiasmo cuando toco este capítulo de mi vida porque es la génesis de todo lo que de ahí aconteció. Por cuestiones económicas e históricas, también geográficas,
dado que nací en la Mixteca poblana, pues había pocos recursos para mi educación, y mi padre, el gran soñador, soñaba ahora sí que conmigo de hacer un proyecto, pero los recursos económicos no alcanzaban, de tal manera que en aquel entonces, en los 70s, todavía fungían las casas albergues que antes fueron internados, cuya instauración de estas casas albergues fueron en el sexenio de Lázaro Cárdenas, nuestro presidente, porque él quería que las zonas marginadas, el campesino, tuviera una instrucción, y así como el gran soñador, nuestro héroe Vasconcelos, quería que la pobreza, la educación y la cultura llegara a todos los rincones del país. Y sobre todo se le dio hincapié a las zonas indígenas. Entonces este internado alberga Agustín Pozos, está en la Sierra Norte de Puebla, en la comunidad de Songozotla, es una zona náhuatl totonaca, donde allí pues los compañeros eran bilingües. Yo pues poquito hablaba por los papás, sin embargo, creo que esta fue una experiencia interesante porque nos enseñaron ahí en el colegio, digamos, aquí era el albergue, perdón, a ser independientes, a resolver nuestros problemas. No nada más era una preparación escolar, sino era una preparación para la vida. Yo siempre he dicho que es una preparación lo más integral, porque y no solo involucraba aspectos de la escuela formal, sino que nos enseñaban el amor al campo, a la tierra, a las artes, a tener un oficio, al ahorro, cosa que actualmente creo que esa mística del sistema educativo ha perdido. Es increíble que nos hayan concebido los maestros en una zona marginada con unas mentes susceptibles de absorber a manera de esponja un conocimiento que yo diría éramos niños, y en un entorno de marginación brutal, cómo ellos tenían la sensibilidad de enseñarnos música, a leer por nota y hablarnos hasta de ópera, cómo había magia en esa comunicación y cómo entender que los niños, en este caso, que éramos nosotros esa generación, asimilaría el mensaje. Entonces, creo que allí la vida era un poco ruda porque pues a los 8 años, voy a hablar de mi persona, pues yo no sabía nadar. Pues aquí vas a nadar, no sé cómo le vas a hacer, pero aquí la vida es así. Yo no sé jugar básquetbol. Me gustaría preguntarle, diputado, ¿cómo es que llega usted a ese internado? ¿Por qué razón es la que usted llega a ese internado a los 8 años? Por una razón. Mi familia, como muchas familias mexicanas, es una familia de 10 hijos y yo soy el quinto, soy el hijo sándwich. Nací en medio, donde ya no alcanzaba el presupuesto. Mi papá soñaba con que yo fuese contador algún día, y la única opción que tuvo es a través de sus amistades decir, mándalo al albergue porque allí va a tener techo, comida segura, lo van a enseñar a trabajar y le van a aplicar la disciplina del aprendizaje. Voy a hacer una paréntesis rápido, el por qué gran parte de la decisión de haberme internado, porque recordemos que en los 60s y en los 70s estuvo de moda la moda hippie. Entonces mi papá decía, yo no quiero un andrajoso, un greñudo de ti, una persona que se les ubique. Era muy estricto, te voy a mandar a un internado donde te metan a la disciplina, y realmente, pues a los 8 años, para mucha gente dice es muy cruel, pero es cómo te vas a formar de una forma muy derecha, y tal vez lejos de mí, que me va a doler, pero no tengo la forma de educarte. Entonces, con todo el dolor y con todo lo que ello implica, si de la familia de esa edad, te vas a ir bajo ese criterio de que te vas a educar. Las razones fueron un tanto económicas, yo creo que poniendo en segundo término lo emocional y lo espiritual, porque hay que decirlo, a los 8 años se lloran los hermanos, el calor de hogar, la mamá, el papá, y sin embargo que a uno le corten el cordón umbilical a esa edad, duele. Pero duele positivamente porque ahí empieza la magia de empezar a volar y de empezar a ser responsable por sí mismo y de decir, pon el botón en tu camisa, báñate, arréglate, haz un proyecto de vida desde lo mínimo, desde lo inverosímil hasta lo más grande. Mensajes que una mente infantil, por más duro que sea, creo que va entendiendo. Son mensajes positivos de estar. Entonces, todo esto pues es un mensaje pues bastante duro,
difícil de entender, pero que en ese entonces creo que se tuvo que hacer, y ahora que volteo hacia el pasado, pienso que estuvo bien hecho, porque hicieron de mí una persona competitiva, una persona soñadora, pero también una persona que trabaja duro. En ese momento, obviamente no tenía a lo mejor la conciencia o la madurez para sentirse o para identificar qué fue lo mejor para usted. ¿Cómo se sentía usted como niño al estar ya en un internado, alejado de su familia y además con tantas responsabilidades que le dejaban ahí para su crecimiento personal? Son dos situaciones un tanto encontradas y emocionalmente es difícil, porque acá pudiéramos decir en la infancia es que uno entiende que mi papá no me quiere, y de hecho ese era el mensaje que muchos familiares decían: pobre niño que te duele una boca más, ¿por qué lo fuiste a internar? Pero también mi papá me explicó el por qué me mandaba. No es que no te quiera, yo te quiero mucho. Tienes 4 hermanas arriba de ti, yo soy el quinto, yo soy el varón mayor, y en una familia machista y campesina, pues el mayor era, por decirlo así, el consentido. Y entonces ahí se entra una gran contradicción: si soy el gran consentido, ¿por qué me mandas a la guerra, fuera de familia, en un internado, con una vida dura, casi militarizada? Y además, pues la vida, entre tanto varoncito, pues hay gente pues un poco violenta y de todo, como las escuelas, y uno tiene que sobrevivir. Entonces es como aventarlo del agua caliente al agua fría, y yo decía, y eso que soy el consentido, que no sería si no fuera. Sin embargo, como él me lo explicó, pues tenía su razón de ser. Yo tenía que sobreponerme y tenía que reportar resultados y tener que adaptarme. Entonces eran 2 sentimientos encontrados entre: si me quieren, soy el consentido, pero me mandaron a la guerra porque quieren que yo sea un adulto útil. Y bajo esos mensajes, pues digamos que me resignaba, me conformaba, me secaba las lagrimitas porque sí me ponía a llorar. A nadie se lo decía, usaba yo el pretexto de la basurita, y decía: ¿estuviste llorando? ¿Alguien te pegó? No, fue el jabón, es que me acabo de lavar la cara. Y no es cierto, yo me sentía mal porque realmente era una situación difícil, que a esa edad me hubieran cortado el cordón umbilical, pero no lo veía tan mal porque sabía que es un sacrificio que estaba haciendo la familia, mi papá y a la vez yo, de tener ese distanciamiento, pero no era por falta de afecto, sino era por buscar un futuro a un precio, creo que un poquito elevado. Sí, yo creo que como usted comenta, podía entender la situación en el aspecto de que pues era para mejorar, pero el sentimiento estaba ahí presente, ¿no? Y al final todos los seres humanos estamos hechos de emociones, y pues obviamente eso va marcando también nuestra vida, ¿no? Sí, nos va volviendo más recios, más analíticos. Sí, pues la verdad, esa parte de su historia ha sido de lo que más me ha conmovido, porque precisamente como usted comenta, un niño de 8 años pues tiene que aprender a madurar, a crecer, pues a ver hacia adelante. Y sobre todo a manejar sus relaciones interpersonales. Porque a mí si me pagó el compañero de junto, no le voy a decir te va a acusar con mi mamá. Uno tiene que de alguna manera arreglar sus problemas, y eso es lo difícil que a veces desde adultos no sabemos manejar. Es una situación que decir una persona es independiente es algo muy difícil, porque va más allá de lo económico, de lo espiritual, del pensamiento, es del comportamiento y cómo se manejan los conflictos. Eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque porque es importante lo que usted ahorita nos está mencionando. Entonces, me están mandando un corte, vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en su programa El Brunch, y hoy como invitado tenemos al diputado Huerta. Regresamos.
Change TV, yo soy Adrián Ixer de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. SAT. Y ya estamos de regreso aquí en su programa El Brunch con Ani Hernández y obviamente hoy tenemos como invitado al diputado Huerta. Y hablábamos en el bloque anterior, él nos estaba contando de que a los 8 años tuvo que irse a un internado porque pues así sus papás lo decidieron y era lo mejor para él, para su crecimiento personal, pero platicábamos de que qué tan complicado y difícil puede ser para un niño de 8 años empezarse a ser responsable y como usted mencionaba, el hecho de que a lo mejor algún compañerito le pudiera hacer algo, no correr con la mamá y decirle o contarle o simplemente el poder recibir un abrazo de ella, ¿no? Y sentir ahí el respaldo, el cobijo. Y usted nos hablaba de esta importancia de que también como seres humanos los van formando para el futuro. Pues para sobrevivir. Sí, creo que en ese sentido uno se va volviendo hábil porque yo creo que como todos los grupos humanos, el ser humano es esencialmente social, uno va haciendo por afinidad sus grupos. Para ciertas actividades, en el caso del internado, para el taller que era de carpintería, hacíamos un taller de carpintería, nos íbamos a la hortaliza, a cultivar rabanitos, lechugas, tratábamos de ser autosuficientes y en ese sentido hacíamos nuestros equipos. Y creo que de esa manera, pero también los equipos eran rotatorios, de tal manera que tuviéramos que convivir con todos. Y sí, como en todo grupo humano, había conflictos y nos enseñaban a resolverlos de alguna manera, siempre con comunicación. Le voy a platicar una anécdota. Pues yo igual una vez tuve algún conflicto de manos con otro compañero, recuerdo su nombre, Cirilo, y nos castigaron pues yendo el fin de semana a lavarle a los puercos, porque como parte de que nos enseñaban una actividad empresarial, teníamos un criadero de puercos. Y los que se portaban mal en la semana, el castigo consistía en ir a lavar a los puercos el fin de semana. A mí me tocó 1 o 2 veces, y con quien te pelearas, porque era convivir, entrar en arreglo y establecer un círculo de comunicación. Entonces creo que de alguna manera nos enseñaban a que conviviéramos y bueno, creo que esa fue parte del aprendizaje que va más allá de lo teórico, de cómo aceptar al amigo que tenemos a la derecha, que a lo mejor no es de nuestra empatía total. Sin embargo, tenemos que de alguna manera comunicarnos con él de la mejor forma. Yo creo que esa enseñanza que le dieron ahí, pues le sirve hoy para donde está en la política, ¿no? Sí, pero me sirve del cielo a la tierra. Te voy a decir por qué, porque ya conviví con una población indígena y acá en Guerrero, donde yo trabajo en el Alto Balsas, igual. Entonces, el que yo sea médico, ya no me pongo en mi bata blanca y decir mi paciente debe venir así, así, lo más pulcro. Lo acepto como venga, en su entorno, lo visito. Creo que a uno le enseñan esta faceta de la vida a ser más humano con las personas, ¿sí? Claro que es agradable atender a un paciente que venga oliendo a lavanda, pero como uno ya tiene un entorno,
un entendimiento más global de la realidad, se baja uno a la humanidad y decir, lo entiendo porque es un ser humano que necesita ayuda, que necesita comunicación, que necesita un consejo. Entonces creo que nos vuelve un poquito más sensibles al entendimiento y no solo verbal, sino afectivo. Muy bien. Me gustaría que platicáramos, porque eso lo vamos a platicar más adelante de esta profesión como cirujano, como doctor, la tocaremos en el bloque siguiente, pero ahorita me gustaría que nos compartiera, después de que esté, hasta los cuántos años está en ese internado. Hasta el sexto año concluye allí, que había cumplido los 12 años de edad. Ok. Y, sí. y ya, ¿cuándo es, en qué momento es que usted decide ser médico cirujano? Bueno, yo creo que desde entonces, le voy a platicar porque Sí. yo alguna vez, en una cena que creo que me cayó pesada, tuve bastante diarrea y derivado de ello, pues llegué a una deshidratación. Estoy hablando de la sierra, marginada, sin luz eléctrica y sin carreteras. Apenas estaban dinamitando en aquel entonces, en los 70, las montañas para abrir la carretera, que uno llega en carrito, en terreno asfaltado, pero hace 50 años, pues era lo que llamaban los lugareños caminos de herradura, arrieros, entraban y salían las mercancías, el café con mulita y uno caminando bajo la lluvia sobre el lodo. Así se entraba a la sierra. Imagínese un enfermo, y ahorita en este México, estoy hablando de 50 años después, lo sacaban con un mecapal, un grupo de personas, y lo iban cargando si no podía caminar, o bien en una camilla hecha de costal. Ahí sacaban a los enfermos de la sierra, hecha con petates. Entonces esa realidad yo la viví, y a mí en ese evento que tuve, de un problema de gastroenteritis, así me sacaron en silla cargando y mecapal. Entonces eso a mí me cultivó la idea de ver que estaba yo en un mundo lleno de necesidades, donde padece la gente. Pues en la sierra hay paludismo, hay mucha tuberculosis, que son enfermedades propias de la pobreza, además de la ignorancia. Dije, México, pues sí está muy atrasado, tal vez no lo vea con los ojos de ahorita, pero ya se vuelve uno sensible a lo que está pasando. Y veía los huipiles, la gente que vivía con calzón de manta, batiéndose en el lodo, sacando a sus enfermos, que a mí me sacaron alguna vez. Eso me fue diciendo, aunque me decían, algún día vas a ser abogado, no, a mí me fue orientando hacia la medicina. Yo quiero ser médico porque quiero regresar algún día, y sí lo hice como pasante. Después regresé al lugar, y para mí fue una experiencia de lo más extraordinario, porque los maestros ya habían muerto algunos. Cuando yo terminé medicina, pues ya habían pasado algo así como 15 años. Los maestros que en aquel entonces todavía me reconocieron, dijeron, aquí está uno de los niños de nuestro internado, que dicen que el internado no produce mucho porque se denostaba que era educación no buena, que no era adecuado el mensaje, cómo era posible que esas personas que podían tener una educación tal, muchos cuestionamientos. Cuando llegaba algún profesionista egresado de ahí, nos ponían muy en alto, como decirle, aquí está el producto del internado, que viene a hacer servicio social y va a trabajar con las comunidades, y uno con la empatía, pues a comer frijoles con ellos, pero con el entusiasmo por encima, y de decir, qué bonita realidad, porque estamos como que cerrando un pequeño círculo, porque vendrán otros más, pero eso es emocionalmente sublime. Muy bien. Pues es fantástico lo que usted nos comparte, porque entonces desde muy pequeño usted ya tenía la visión de ser doctor. Sí. En algún momento, en esta transición de su carrera, ¿qué dificultad fue la que usted pudo haber encontrado dentro de ella como para poder pensar en algún momento desistir, o nunca quiso desistir en este camino de ser cirujano? A ver, yo creo que cuando a veces he escuchado que dice, voy a tomar un curso de orientación vocacional, a mí me da risa y digo, para mí mi orientación vocacional, ese curso lo tomé allí en la sierra, en vivo y a todo color. Yo decidí ser médico
pero dije, yo no me quiero quedar como médico general, yo quiero hacer una especialidad. Y estudié cirugía y urología, que es una subespecialidad de la cirugía general en el Hospital General de México. Sí. Pero antes de esto debo decir que también hice mi internado en servicio social en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Entonces, imagínense, aquí viene otro aspecto importante, de venir de la sierra a irse al Instituto Nacional de Ciencias Médicas, donde salió nuestro subsecretario López Gatell actualmente, y el doctor Jorge Varela Alcocer, que fueron mis compañeros en el instituto. Es como venir del cielo hasta la tierra, porque mis compañeros allí eran todo lo contrario del internado. La mayoría eran compañeros que venían de universidades privadas y que vivían en Tecamachalco. Entonces ya me fui a la élite de la medicina. Entonces ese bagaje para mí es algo extraordinario. Yo no pensaba ser cirujano, pero se hace una cirugía tan extraordinaria en el instituto que empezó a sensibilizarme y a orientarme hacia la cirugía, pero no sabía qué rama de la cirugía. Por cercanía del Instituto Nacional de Cardiología, yo dije, voy a ser cirujano de tórax o cardiólogo. Sin embargo, me di cuenta que no era lo más adecuado. Tuve que consultar a algunos profesores y dije, bueno, en México hay pocos urólogos, ¿sí? Es una especialidad muy demandada porque varones vamos a ser todos a futuro. Entonces, pues vamos a aplicarnos ahí en una especialidad quirúrgica que esté poco demandada, y así lo hice. Entonces, digamos que hay cosas que se van conectando de alguna manera. Y usted me decía que si alguna vez yo desistí de toda la debilidad para flaquear en esto, digamos, no porque tenía yo bien fijo mi interés, pero a la vez sí, porque ese contraste que le estoy diciendo de venir desde el México de abajo, llegar al México de las élites, establece una lucha interna donde dice uno, no es justo que en este México de la élite lo tengan todo y acá no tengan nada. Entonces, me voy a dedicar a operar a los de la élite, pero yo estoy sensibilizado a que pues ahí en el campo necesitan también esta cirugía que no llega, y ese manejar interno de dos realidades que luchan en uno mismo. Dice uno, sí, es un poco difícil la decisión, porque como dicen en el instituto, es una mística, pero es una mística que hay que bajarla al pueblo, no mantenerla en las élites. Y si uno, creo que la medicina es una disciplina y una ciencia bastante interesante, pero hay que tener un lenguaje muy especial para saber qué beneficio vamos a llevar a todo ser humano, esté donde esté. Pero sí se encuentra uno con algunos conflictos respecto a eso. Sí, porque el instituto tiene la máxima tecnología en la sierra, ¿no? De eso ahorita vamos a hablar porque ya nos están mandando otro corte. Sí, Se me hace interesante lo que usted nos comparte ahorita casi al final de este bloque, porque yo creo que sí hay momentos que como seres humanos, y más cuando somos sensibles y empáticos con los demás seres humanos, nos llegan, como lo que usted comparte, que dice, me voy a dedicar a curar a los de la élite, así como usted lo menciona, o a mi pueblo, de donde yo nací, de donde yo vi, de donde veo que hay muchas carencias, donde veo que sí se requiere y que a lo mejor no hay manos y faltan manos para que los puedan ayudar. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en el brunch, hoy como invitado el diputado Huerta. Regresamos.
estamos de regreso en su programa El Brunch con Ani Hernández, como todos los viernes a las 11 de la mañana. Recuerden siempre vernos porque tenemos grandes historias con grandes personalidades. Y hoy tenemos al diputado Huerta, donde nos está contando su historia de vida, y la verdad es interesante todo lo que nos comparte porque vemos la sensibilidad que como ser humano tiene y toda su trayectoria de la cual nos está platicando, porque además no es una persona que no sea estudiada, es cirujano, además de tener otra carrera también como en filosofía, me parece, diputado. Sí, es correcto. Estudié la licenciatura en Filosofía y Letras en la UNAM. Ahí está. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues es una persona estudiada que además le encanta también la música. Ya me había compartido también un poquito de ello. Y pues obviamente ha tenido un crecimiento, yo creo que personal, emocional también muy grande, donde usted lo ha sensibilizado y ha tenido que tomar decisiones, pues no sé si sean drásticas o no, usted ahorita nos compartirá para saber por qué rumbo caminar. En el bloque anterior nos platicaba precisamente de que a lo mejor el tomar una decisión de si seguir juntándose o estar en el entorno como estudiando como personalidades como el doctor Gatell, o a lo mejor darle servicio de donde viene usted, de sus raíces, ¿no? Que es tan importante y que a veces hay tantas necesidades. ¿Cómo es que usted toma la decisión? Porque hoy sé que usted sigue pues dándole servicio a las comunidades, a pesar de que usted ahorita está fungiendo también como diputado, no deja desamparados a comunidades dándoles el servicio en la medicina. Sí, yo pienso que esta faceta en mí tiene que ver mucho. Soy de los pocos especialistas, para empezar, que sale a comunidad y que visita. Antiguamente había un concepto que ya desapareció de la familia mexicana que se llamaba médico de cabecera. Ahora ya no existe uno. Ahora se hizo el flamante hospital y que llegue el abuelito cayéndose o como quiera. Eso ya pasó de moda. Aquí en la provincia, ¿no?, donde yo ejerzo en Guerrero. Ayer fui a una comunidad que se llama Xalitla, zona indígena, náhuatl. Ayer llegué ya nochecito, fui a ver a 3 pacientes. Yo opero de la próstata, les doy un servicio, trato de ser, que sea un servicio lo más plus, lo más cercano a la gente, lo más económico, porque la gente también lo tiene bastante dinero, y máximo en esta etapa de crisis, romper la barrera lingüística. O sea, es toda una tarea, no nada más es la cuestión biológica, sino es la cuestión social, lingüística, emocional y económica. ¿Usted sabe alguna, perdón que lo interrumpa, ¿usted sabe alguna lengua? Mi familia, un poco de mixteco, el seno familiar, pero mi cercanía en el internado con los compañeros conviviendo, yo les aprendí el náhuatl, y ahorita donde estoy, ellos me dicen Nexcocoa, que quiere decir dolor, y yo les entiendo rápido. Es más, ellos, Tatasic, Totonic, les digo C pastilla y les pongo un sol o una luna, nos entendemos de maravilla. Entonces yo sí los entiendo. Tal vez mi fonética no es la adecuada para ellos, pero sí les entiendo, y sí, a grandes rasgos es como medio hablar inglés, es como hablar spanglish, tantito con señas y tantito con una palabra mocha, pero sí nos logramos entender en el náhuatl. Entonces es una experiencia fantástica porque mi ADN, como fue mi despertar en la sierra, pues tengo una gran afinidad por el pueblo mexicano, y máxime que voy a meter un paréntesis político, pues en este contexto nacional hay 60 millones de mexicanos. Eso dicen las estadísticas nacionales, entonces hay que voltear hacia ellos. Entendemos que nos volvimos muy citadinos, pero creo que la ciencia, los beneficios de la tan proclamada Revolución Mexicana, pues debemos llevarla efectivamente, como han soñado grandes ideólogos en nuestro país, al pueblo realmente mexicano, ¿sí? Entonces creo que de ahí, para mí, ya hablaremos más adelante de que estudié Filosofía y Letras, y ahí nos pusieron, no es nada más ir a estudiar poemas y novelas como la gente cree. Lo primero que llegamos a Filosofía y Letras es Revolución Mexicana. Y yo decía, ¿por qué? Si no vamos a ser ni politólogos, y ya después entendieron que es que para entender el contexto de la literatura, del discurso político, del discurso, tienes que entender a México. De otra manera, no puedes hablar de México. Entonces, eso
nos va a nosotros llenando la cabeza de una idea más mexicana, y uno se va preguntando del mestizaje, de las lenguas, de los pueblos originarios, de quiénes somos, de por qué debemos atender a nuestro pueblo que está ahí necesitado. Creo que eso nos va abriendo una idea. Entonces, para mí es emocionante porque ese concepto de médico de cabecera, cualquiera podía decir que es anacrónico. Yo creo que cuando se trata de humanismo, de sensibilidad, de llegar a un ser humano, no va a haber nada anacrónico como el amor, como la amistad, como los grandes valores. Creo que ese concepto de médico de cabecera, de entregarnos al paciente y entenderlo como esté, en los guaraches que esté, creo que es una mística de la medicina. Es un fenómeno fantástico, un clic donde uno pues hace magia con las personas, porque esa magia de la comunicación existe. Claro. Y al final, como usted mencionaba, o sea, yo creo que los doctores están para eso y yo creo que cualquier profesión para servir, ¿no? En este caso de ellos, pues obviamente tienen necesidades y como usted decía, no todo mundo va y les da un servicio, no todo mundo quiere realizarlo de esa manera. ¿Qué es lo que lo motiva a usted seguir dando ese servicio a esas comunidades? Es como conquistar almas, es una mística, como ya lo dije. Le voy a hay un contexto social más allá de esto. Lo que sucede es que muchos de los señores que yo atiendo, como especialidad de la próstata, ellos viven solos y tienen sus hijos en Atlanta, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Sucede que ya son grandes y necesitan con qué trasladarse y están operados o ya no pueden caminar, o tienen otras enfermedades como diabetes o no ven bien. Entonces, es fantástico el factor social porque el hijo me habla de Atlanta, ya me volví médico internacional y eso me hace sentir muy importante. Le hablo de Atlanta, que vaya a tal pueblo, ya conoce, lo va a estar esperando, pues lógicamente no tiene carrito, usted tráigaselo en su carrito, váyalo a ver, o también revisa a su comadre. Yo acá me comunico con usted, a sus honorarios, si ellos no tienen dinero, yo le deposito en su tarjeta. Y es fantástico cómo hemos llegado a un canal de comunicación humano hacia ellos, internacional hacia los hijos. La mayoría de los abuelos están desamparados y entonces se vuelve una tarea pues lo más interesante, porque el médico de cabecera, digo yo, ya se volvió entre taxista, confesor, médico, confidente. Si se enojó la hija, yo lo supe. Ya está psicólogo. Ya está psicólogo, mi hijo no me ha hablado, mi hijo se enojó conmigo, está peleándome la herencia. Digo, yo no me meto en conflictos, pero como uno pasa a ser, por decirlo de alguna manera, como un nexo de la familia. Claro. Y esa mística ya la perdió la medicina. Es el tesoro que esa empatía, ¿no? Esa empatía por el dolor del otro ser humano. Pues me estás mandando nuevamente a corte. Y en el siguiente bloque, diputado, ya hablaremos de cómo está usted haciendo sinergia con esta parte de su carrera profesional que le apasiona, que es la medicina, con su actual cargo que tiene como diputado federal. Y hablaremos precisamente ya de lo que está realizando usted como diputado federal, qué es lo que lo motivó a llegar a la política, si usted sabía en algún momento que iba a llegar a ser diputado, que bueno, ya lo habíamos comentado. Que ni lo imaginé. Lo imaginó. Y que por eso precisamente el tema de hoy es una historia inesperada, porque usted no se imaginaba ser diputado. No, pero vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en el programa El Brunch con Ani Hernández. Regresamos. Gracias.
estamos de regreso en su programa El Brunch con Ani Hernández. Recuerden vernos todos los lunes a las 11 de la mañana. Y pues hoy tenemos a un gran invitado que es el diputado Manuel Huerta Martínez, que además de ser diputado ya nos comentó que es cirujano. Y aparte de eso, pues también tiene otra carrera en filosofía y letras. Y pues le encanta la música, tantos y tantos talentos que tiene, que también se lo agradecemos, porque eso también es aportarle valor a todas las personas que estén a su alrededor. Diputado, pues ahora ya estamos en el último bloque, ya me gustaría que ya nada más empezáramos a platicar sobre la temática que ahorita usted está realizando como diputado. Yo sé que es diputado federal por la cuarta circunscripción que involucra a los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, donde usted tiene pues el cargo de a todos los diputados les dan una encomienda y en este caso usted les dieron la parte de la salud, los pueblos indígenas y la defensa nacional. ¿Cierto? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Me gustaría que habláramos un poquito, nos quedamos en el bloque anterior precisamente que el tema es una historia inesperada, porque usted no se esperaba llegar a la política o nunca se visualizó siendo un diputado. Nunca. ¿Cómo es que usted camina por este sendero? Es un suceso insólito. Como médico yo soy ahora sí que dedicado a la medicina. Aquí trabajaba en el Hospital General, en la consulta particular y salía a visitar a los pueblos en mis ratos libres o los fines de semana, como siempre lo he hecho. Nunca me hubiera imaginado que cuando yo estaba haciendo ese tipo de actividad social, médica, algo así como que era una pre-campaña, yo no lo hubiera imaginado porque me volví popular. Y dado que yo no nací en Guerrero, yo llegué a trabajar acá por el ISSSTE, yo pensaría que nunca votarían por mí. Sucede que después de los 43 hechos sangriento que ocurrió en Iguala, gobernando el PRD, el Estado y el municipio, pues la clase política se cayó, la que en turno estaba gobernando. Entonces empieza la sociedad a decir, pues necesitamos nuevos nombres y nuevas personas, pero ¿quiénes? Si los que se estaban apuntando, pues ahorita son reprobables. Como yo había escrito la monografía de Iguala, eso me dio también otra plataforma de publicidad, de decir, pues el doctor escribe, se dedica a su consultorio, no es político, pero pudiéramos intentarlo, vamos a candidatearlo contra todos los pronósticos. La política llegó sin buscarla a mi consultorio. Yo tenía dudas, lo consulté con mi esposa, me dijo, no te metas, el tema está muy caliente allá en Iguala. Dije, yo lo voy a intentar, soy un tanto atrevido, le digo, no se pierde nada, un político no es lo peor o no debe ser lo peor como se piensa, yo lo voy a intentar, a ver si gano, y contra todos los pronósticos me favoreció el que yo haya sido su candidato y actualmente pues soy diputado federal por la cuarta 64 legislatura y pues estoy trabajando en mis áreas de salud efectivamente, y además cultura. Si se da cuenta, casi todas las iniciativas que yo tengo, o presidencias de comisiones que yo tengo, tienen que ver con la cultura. Actualmente, el bicentenario de la consumación de la independencia con el Plan de Iguala, vamos a poner las letras de oro del Plan de Iguala en la Cámara de Diputados, es una iniciativa mía, una medalla conmemorativa. En el mismo 2021 se cumple el centenario de la SEP, la federalización, que estoy trabajando con el senador Héctor Vasconcelos. También tengo el bicentenario, soy presidente de la erección y fundación de la Cámara de Diputados y del Constituyente, que es en 1922, ya viene. Y ahí viene algo interesante que viene con las letras, donde allí pues amarré a los humanistas como el maestro Gonzalo Celorio y Diego Valadez, que han sido académicos de la Academia Mexicana de la Lengua, porque aquí viene algo insólito. Hablamos español, tenemos hace 500 años que llegó el idioma, y no ha habido un político sensible porque ante la ONU no hablamos español, no está oficializado el idioma porque hay una pugna entre lenguas maternas, lenguas indígenas y lengua nacional. Y es la fecha en que no se ponen de acuerdo. Entonces, con los intelectuales y por mi afinidad al lenguaje y a las letras,
es otra iniciativa de la oficialización del español en México después de sus 500 años. Entonces, la mayoría de las actividades que yo tengo son básicamente culturales, históricas, que no se vea que el político no lee, que está sensible que no es sensible a la historia, que no sabe de dónde viene, ¿sí? Que no le guste la cultura y mucho menos el lenguaje, que el lenguaje son como las notas musicales con las cuales nos proyectamos desde el interior, no nada más son sonidos al vacío, es toda una fonética razonada. Es música para el oído cuando usamos en forma celestial el lenguaje, vamos a decirlo así. Entonces, en todo este bagaje que yo le explico, están aquí, claro, como médico, todas las iniciativas de salud. En ese terreno, pues ahorita estamos con la regularización de la obesidad, somos el país más obeso, el segundo país más obeso del mundo, abogar contra el tabaquismo. Ahorita que está el COVID con tabaquismo, hay más mortalidad, más letalidad, porque se juntan dos enemigos que hacen una y devastan al ser humano. Entonces, en materia de salud, también el INSABI, el nuevo Instituto Nacional para la Salud, en la cual pues estamos en el terreno político y al mismo tiempo empatando, y para eso estoy estudiando la maestría en salud pública, porque soy cirujano, pero un cirujano no le sirve a la salud pública, porque aunque somos médicos, las aplicaciones del conocimiento científico son diferentes. Entonces, para empatar el lenguaje político, el entorno social y programático en política, pues tengo que saber salud pública para tener el mismo lenguaje con el doctor Gatell, con el que estamos trabajando el sistema de INSABI y COVID, y hay que entender la epidemiología. Entonces, eso me hizo meterme a salud pública, lo cual me entusiasma porque es descubrir otros terrenos del conocimiento aplicados a la sociedad mexicana, a la realidad que no nada más leemos en los libros, sino que es sensible todos los días, y esto se vuelve particularmente pasión y muy interesante porque, claro, también hay ríspides en la política, pero pues creo que tenemos que tener un lenguaje lo suficientemente elevado y civilizado para decir vámonos por acá, aunque la política no deja de ser política. Me refiero a lo ríspido, pero con todo ello, pues hay que superar los conflictos humanos y los conflictos que la naturaleza nos pone. Pues entonces es un digno representante, doctor, porque al final todas estas comisiones que usted tiene van empalmadas con lo que también usted estudió. Y entonces sí, eso hace que pueda realizar su trabajo de una mejor manera, ¿no? Que pueda dar unos resultados correctos. Me gustaría que nos compartiera cómo es ahora que usted está dentro de la política, su sentir en ella. Porque pues anteriormente a lo mejor usted lo veía desde lejos, la política, sí, no sabía nada de ella, pero hoy se encuentra dentro de ella. ¿Qué le parece? Me parece un tanto, digamos, frustrante, porque a mi manera de ser, yo empecé, qué bueno que esta narración la empezamos desde que yo estuve en el internado, porque uno ya trae un bagaje en un ADN desde el pasado y se va cultivando con la experiencia y con lo que uno va leyendo más la edad. Entonces se vuelve uno sensible a querer idealmente modificar la realidad de tal o cual manera, de acuerdo a la idiosincrasia, ¿sí?, que uno trae. Y cuando se lleva uno a la sorpresa que el político, que porque vive en las lomas de Chapultepec, no sabe que hay 60 millones de pobres y creen que el México es Los Cabos y ir a pachanguear a Cancún, pues digo, bueno, es que no es posible, ¿no? Sí se llega en cierta frustración porque los programas sociales no atinan a esa población afectada que se supone luchó la revolución. Entonces, ¿cómo me siento como político? Sí hay un cariz de cierta insatisfacción o frustración porque, pues, la Revolución Mexicana, como dice nuestro Adolfo Gili, eso fue una cuestión interrumpido, y sí dice uno, bueno, las políticas públicas sanas, que las ponemos muy así bonitas, pero sanas ¿en qué sentido? Con un sistema de salud que está
devastado, que de sano no tiene nada. Entonces, hay una lucha entre quiero, no puedo, cuánto puedo, para dónde la hacemos, más las sinergias que se oponen. Sí, hay un grado de frustración, sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente fuertes y lo suficientemente optimistas para que la frustración no nos gane y decir, aquí está el terremoto, pero con todo y el terremoto vamos a construir. Muy bien, sí, así es. Y yo creo que usted lo está haciendo muy bien a través de esa empatía que tiene con el ser humano, con su dolor, con el aportar desde lo que usted conoce, sus conocimientos como doctor, como filósofo y pues ahora como político, ¿no? Me gustaría, ya estamos casi para finalizar, ya nada más tenemos dos minutos prácticamente, que usted nos compartiera cuál ha sido su mayor satisfacción dentro de la política. Bueno, mi mayor satisfacción es ser miembro de una legislatura histórica, que es la que está actualmente, la 64, porque quiera sea o no, fue resultado de un evento democrático sin nombre. Entonces creo que gracias a ese movimiento social, personas como yo de la sociedad civil, que no somos los políticos de renombre y que tengo el papá y el abuelo gobernador, tenemos la oportunidad de sentarnos en una curul y decir, vamos a hablar igual con políticos, como políticos, descubrir este lenguaje, vamos para adelante, que esto no es otra cosa, porque nadie nace haciendo político, es como decir que se nace siendo cirujano, no es cierto, esto se aprende, esto se cultiva, debe ser un arte, y hay que borrar esos estigmas de que la población mexicana no puede gobernar. Claro que podemos gobernar, y el pueblo mexicano tiene que salir adelante, no es fácil, nos tocó un momento muy difícil desde todos los ángulos de vista, sin embargo, creo que debemos apuntar hacia el progreso del país. Eso me llena de satisfacción, que soy miembro de una legislatura histórica. Muy bien, pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Para mí es un honor haber compartido esta hora con usted, porque al final puedo conocer el otro lado, como le explicaba, del ser humano, todo lo que usted tuvo que no sufrir, sino aprender para poder ser lo que soy y tomar las decisiones que ha tomado para seguir su camino ahora como diputado. Y bueno, pues ya nada más me gustaría que usted nos compartiera 3 puntos que le pudieran servir a las personas que nos están viendo para poder salir adelante. Bueno, yo pienso que siempre he criticado la educación y sí la forma de ser del mexicano, que no debemos ser tan conformistas. Es cierto que hay poca movilidad social en México, se dice que el que nace pobre muere pobre. No es cierto, creo que con mucho esfuerzo todos podemos salir adelante de esas lajas, de ese lastre, quitemos ese tabú, esa vena de los ojos, podemos ser civilizados, no hay que tener prejuicios, venimos de una gran cultura, nadie es pobre si no quiere ser. Todavía México, aunque tiene una democracia muy entre comillas, todavía se puede crecer, todavía somos grandes como mexicanos, debemos orgullecernos de eso y creo que tenemos un gran país y tenemos que ser una potencia mundial. Ese es el mensaje que yo debo decirle a los mexicanos. Pues muchísimas gracias, diputado Huerta, muchísimas gracias por esta hora. Fue un placer para nosotros y pues se terminó el programa. Estaremos al pendiente de su trayectoria. La verdad es que me motiva a seguir visualizando, más bien viéndolo en su trayectoria, por todo lo que usted nos comparte y sobre todo porque tiene empatía, y eso es algo que siempre yo comparto con las personas, esa empatía por el otro ser humano, por el dolor, por la situación que estén pasando, y creo que usted es un gran ser humano en ese aspecto porque está empatizando en todo momento. Pues fue todo por hoy. Recuerden vernos el próximo viernes nuevamente a las 11 de la mañana con otro invitado más. Muchísimas gracias.